Hola internacionalistas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la agenda de México y ese es de las energías renovables y no renovables, las energías limpias. ¿Y por qué México no está invirtiendo en este tipo de energías limpias y renovables? Bueno, si quieren saber, sigan viendo el video. Para comenzar, es importante recordar que al inicio de su sexenio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la Comisión Federal de Electricidad iba a seguir utilizando combustóleo producido por Pemex para generar electricidad. Pero bueno, ¿cuál es el problema del combustóleo? El problema es que tiene un alto contenido de azufre, de 3.5 a 4% aproximadamente, tomando en cuenta que el límite establecido por la Comisión Reguladora de Energía es solamente de 2%, entonces es un porcentaje muy elevado. Y los gases derivados por óxido de azufre o de nitrógeno provocan daños respiratorios muy graves en los habitantes aledaños a las plantas eléctricas que utilizan fuelolio. Además, pues provocan lluvia ácida que afecta directamente a cultivos, bosques, especies acuáticas y contribuye a la acidificación de los océanos. Tan solo la termoeléctrica de CFE en Tula, que utiliza combustóleo, al 80% se le asocian aproximadamente 14,000 muertes prematuras cada año, tanto en Tula como en el Valle de México, a causa de la operación de esta planta. Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su sexenio, plantó un rescate a estas empresas, tanto Pemex como la Comisión Federal de la Electricidad, y pues ha limitado mucho la participación de la iniciativa privada en generar energía renovable, pero pues realmente Pemex ya es una empresa un poco obsoleta que no está generando ni efectos positivos en el medio ambiente. Y en el aspecto económico, pues a pesar de que el petróleo pues sí es una parte importante de México, ya no es lo que era en décadas anteriores, como la década de los 70 y de los 80. Entonces, pues sí, no es tan viable seguir inyectando tanto capital a Pemex. Y bueno, regresemos un poco a la fecha del 11 de diciembre del 2019. Aquí el coordinador de generación termoeléctrica de la compañía estatal, es decir, la CFE, Héctor López Villarreal, declaró en una conferencia de prensa que si Pemex vendía el combustóleo barato, lo iban a utilizar. La CFE dijo que pues sí puede utilizar combustóleo sin ningún problema en todas las centrales termoeléctricas que han hecho el cambio a gas natural, pero obviamente esto ya no sería energía limpia, y pues reconoció que tendrán que instalar sistemas para capturar la contaminación que produce el combustóleo. Pero realmente no se puede capturar porque no hay inversión en este tipo de infraestructura, aunque supuestamente el costo bajo del combustóleo es para poder invertir en esta tecnología que pueda capturar los gases que emite el combustóleo, pero insisto, por mucho de que según se está ahorrando este dinero, no hay como un plan certero de que van a invertirlo para hacer menor la huella, pues la huella antiecológica. Durante el 2019, las ventas de combustóleo de Pemex cayeron de 34% a 28,789 millones de pesos, desde los 43,779 millones de pesos reportados en 2018. Entonces, si la CFE compra el combustóleo a precio menor, como el gas natural, pues sí resuelve el tema del costo, pero también provocaría un hoyo gigante a las finanzas de Pemex, pues cada barril de combustóleo tiene un precio menor a un barril de petróleo. Y
aquí también una gran limitante es la norma ambiental establecida por la Organización Marítima Internacional, que lo que planteaba esta norma es obligar a los buques a reducir el contenido de azufre en el combustóleo por debajo del 0.50%. A partir del 1 de enero del 2020, con el fin de reducir la contaminación ambiental asociada. Esta medida devaluaría de manera significante el precio del hidrocarburo derivado del residuo de la destilación del petróleo crudo. Y bueno, esta norma pues elimina la posibilidad de que México pueda vender combustóleo en el extranjero. Entonces, no sería viable ni al interior del país ni al exterior. Recientemente, el 14 de julio del 2020, la Comisión Federal de Electricidad anunció que gastará 2,000 millones de pesos aproximadamente para comprar 2 millones de toneladas de carbón y generar electricidad en 2 plantas de la compañía. Y bueno, esta adquisición va a ser durante 18 meses, de julio del 2020 a diciembre del 2021. Y según el objetivo es para reactivar la zona carbonífera de Sabinas, Coahuila. Actualmente México cuenta con 3 plantas que producen electricidad a partir de la quema de carbón, 2 en Coahuila, que es la de Río Escondido y Carbón Segundo, y una en Guerrero, que es en Petacalco, pero esta requiere carbón importado, ni siquiera es de aquí de México. Coahuila representa 94% de la generación eléctrica del país, aunque la caída en la demanda por la crisis del COVID-19 redujo esto a 7.4%, que es una cifra por debajo del promedio mundial de 38% durante el año de 2019. Y la CFE ni siquiera ha dado una respuesta clara en cuanto a qué va a pasar a la inversión en captura y almacenamiento de dióxido de carbono en estas centrales. Supuestamente el directivo López Villarreal negó que las centrales carboeléctricas reemplacen a otras plantas que utilicen tecnologías renovables, pero pues también habría que esperar a ver qué es lo que va a pasar con esto, porque hasta el momento las cosas pues no pintan muy bien y no parece que haya como gran interés por reducir la huella ambiental de utilizar el carbón para generar electricidad. Me gustaría recordar 2 datos que encontré en la página de Greenpeace México, nada más para que los tomen en cuenta con este tema de la CFE y su uso de combustóleo y de carbón. Bueno, el primero es que México es el segundo país con menor participación de energías renovables en América Latina. Y México es el país número 12 en emisión de gases de efectos invernadero. No son datos que nos enorgullezcan, no es bueno. Y pues, aún así, tomando esto en cuenta, el gobierno mexicano insiste en utilizar energías no renovables y que contaminan muchísimo. Y bueno, ¿cuál es el potencial que tiene México en energías renovables y limpias? Bueno, la energía eólica. Hablemos de esta energía primero. México cuenta con un potencial de aproximadamente 50,000 megawatts, que es una cifra superior al pico de demanda eléctrica del país. Es decir, cada casa consume unos 4,000 kilowatts al año. Y la energía generada por el viento alimenta de luz a casi 4,200,000 hogares al año. Entonces es bastante, puede llegar a muchas zonas donde la electricidad pues se ve escasa de alguna forma. Y además los estados de Oaxaca, Yucatán y Tamaulipas han registrado velocidades de vientos mayores a los 8 metros por segundo, es decir, 28.8 kilómetros por hora.
Y la energía eólica se produce en 3 estados, de los cuales destacan Oaxaca, Tamaulipas y Nuevo León, pero en 20 entidades ya cuentan con el potencial para poder transformar el viento en energía eléctrica. Y bueno, ¿qué pasa con la energía solar? Pues México también tiene mucho potencial en la energía solar. Tan solo el estado de Puebla recibe una gran cantidad de radiación solar, mientras países como Alemania captan alrededor de 3.4 horas de sol. Puebla tiene 5.5 horas diarias de energía solar. Y bueno, a modo conclusión, ¿por qué México no invierte en energía solar o energía eólica? La verdad es que no tengo una respuesta tan bien fundamentada o argumentada para poder explicar esto. La única respuesta que pues yo podría dar por ahora es que pues todavía se tiene esta idea de que el combustóleo, el petróleo, el carbón son mucho más baratos y por eso son más eficientes, y también por querer impulsar a estas empresas mexicanas que llevan tantos años. Pero realmente yo no veo esto viable. Yo no creo que se pueda rescatar a Pemex por esto. Yo creo que más bien aquí la estrategia debería ser vender a Pemex y con ese capital poder invertir en infraestructura para energía eólica y solar. Pues invertir en este tipo de energía y generar nueva tecnología, nueva infraestructura, pues va a ser una opción mucho más viable a largo plazo para México que intentar rescatar a estas empresas estatales que yo creo que ya actualmente ya no dan para más, y el mundo está avanzando más y más cada día. Entonces México no puede quedar atrás, no puede seguir utilizando este tipo de energías. México ya tiene que empezar a convertirse en un país un poco más moderno, ya tiene que comenzar a apostar un poco por una economía circular. Obviamente no se va a poder implementar así de golpe, pero sí poco a poco ir tomando medidas, empezando por la cuestión energética. El gobierno mexicano ya tiene que apostar por energías limpias y renovables en lugar de seguir invirtiendo tanto dinero en empresas obsoletas como Pemex, que solamente contaminan y no están generando beneficios económicos tan destacados en el país. Tiene que invertir ya en infraestructura energética amigable con el ambiente, pues tiene todo el potencial para poder hacerlo. Entonces, bueno, con esto me despido por hoy. Es un tema un poco fuerte, la verdad. No creo que este tipo de medidas se vayan a tomar por lo pronto. Parece que el presidente Andrés Manuel pues está muy convencido en seguir apostando por Pemex, por el carbón, el petróleo. Entonces, ustedes díganme en los comentarios qué creen que va a suceder con esto, cuál creen que va a ser el impacto económico y ambiental, y qué medidas tomarían para que México pueda ir tomando un camino más amigable con el medio ambiente. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.